mucho brillo en sus ojos, porque él tenía unos ojos que brillaban por inventar cosas que solucionaran la vida al vecino. Entonces, siempre le he dicho algo, Angeliquita, no achique su mente. Esta es una obra para los próximos 200 años. Al nacer, nací el tercer día de muerto mi padre. Fui el séptimo de 7 hermanos, en una pobreza franciscana, torpe. Entonces decía, yo soy un niño feliz. Él siempre estaba sonriendo. ¿Él se llamaba a sí mismo así? Sí, ¿qué? Agarró y dijo, maleducado, está hablando el otro. O sea, él no soportaba que una persona interrumpa a otra persona cuando la persona hablaba. Eso fue lo que pasó ahí. Sí, no le importó quién era. Una sola palabra como persona. Carismático. Hola a todos. Hoy tengo a una invitada muy especial en el mes de Santa Cruz, en el mes en el que hemos tenido una pérdida, pero más que lamentarla, vamos a celebrar la vida de Percy Fernández. Y para ello he decidido hablar con Angélica Sosa, la arquitecta Angélica Sosa, a quien le agradezco. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa nuevamente. Y vamos a contarles cosas que tal vez no saben del Alcalduli. Hola, Angélica. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias a tu medio y por darme la oportunidad de hablar de este gran hombre, gran amigo, gran gestor de los grandes cambios de Santa Cruz. Y tienes toda la razón. Yo he pasado una semana demasiado triste, pero ahora vamos a celebrar su vida, porque fue una vida intensa, llena de amor, llena de cariño, sobre todo llena de soluciones al vecino y la vecina, como él nos llamaba a todos los ciudadanos cruceños. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Percy realmente feliz? Siempre lo vi feliz. Él siempre tenía la sonrisa porque él amaba servir a Santa Cruz. La última vez que yo lo vi muy bien al alcalde fue en abril del año 2020, perdón, cuando a mí me toca asumir. Unos meses antes él tuvo un accidente, se rompió un hombro, se fisuró, pero ni así el alcalde dejaba de estar contento y lo vi ese mismo año, en noviembre, que él vino a visitarme, a pesar de que no podía salir una persona mayor por el COVID, que fue algo tan devastador, pero lo vi sonriendo y sobre todo vi mucho brillo en sus ojos, porque él tenía unos ojos que brillaban por inventar cosas que solucionaran la vida al vecino. Entonces, tengo muchas historias, tengo mucha vivencia. Estuve mis últimos 16 años en 3 gestiones, 2 de 5 y una de 6 años al lado del alcalde, haciendo siempre con disposición el alcalde de inventar cosas y jamás le dije que no al alcalde. Hagámoslo, le decía. Entonces, creo que eso fue algo, una condición que él me tomara como una persona muy cercana, porque él decía, Angeliquita lo hace, ella nunca dice no, y esa fue mi forma de hacer, de trabajar con pasión, con amor, por Santa Cruz y al lado del mejor alcalde y el mejor maestro que una persona en la vida puede tener. Dice la gente que el mejor alcalde no solo de Santa Cruz, sino a nivel Bolivia, ¿no? Así es, lo catalogaron todos porque una persona que haga tantas obras públicas en favor de los más necesitados, fíjese usted, y el libro te lo he dado, te lo he regalado, Trabajando con el Corazón, resumen estos 3 periodos, sin contar que él tuvo 3 periodos anteriores que eran de 2 años, Gustavo. Ya los 3 periodos estos últimos, el alcalde construye 230 módulos educativos, 102 parques, cerca de 1.500 plazas, una cantidad de casi 50.000 obras que están descritas en ese libro, hace las bibliotecas públicas, los estadios, los coliseos, hospitales, centros de salud, guarderías municipales. Una obra muy emblemática fue la obra del Cambódromo Municipal, que contra todo pronóstico la terminamos en 3 meses. Yo tuve esos grandes desafíos como la cabeza de la Secretaría de Parques, Jardines y Obras de Equipamiento Social, pero aquí lo importante es que Santa Cruz conozca la genialidad. Usted sabe que estaba en una servilleta y la gente decía, bueno, si vamos a trasladar el Cambódromo del segundo anillo, del cuarto al octavo anillo de la avenida Mutualista, o como se decía al principio, prolongación de Mutualista o Parque Lineal Mutualista,
tiene que ser 2 carriles. Entonces él me llama y me dice, siempre le he dicho algo, Angeliquita, no achique su mente. Esta es una obra para los próximos 200 años. Tiene que tener 6 carriles. Hablar de 6 carriles de vía, estamos hablando de 21 metros por, imagínese usted, 40 cuadras, es decir, superamos en 4 veces al Sambódromo tan famoso en Río de Janeiro, con 100 metros de ancho. Estamos hablando de cuánta cantidad de metros cuadrados de grama, de cerramiento, de veredas perimetrales, de baños, que eran los servicios. Entonces era no un tema menor, era una escala mayor. Esa era la mente genial del ingeniero Percy Fernández. Él agarraba un pizarrón, empezaba a decir, bueno, ¿cuántos colegios necesitan los vecinos? 100, están listos, están construidos. Entonces la gente decía, se volvió más loco, le decían el loco Percy. No, no era nada de locura, era planificar a través de los años la demanda y la necesidad. Lo mismo pasaba con los parques, con las plazas, con todas las obras que solucionaban la vida del vecino. Entonces, yo puedo hablar de celebrar su vida, una vida de servicio, una vida de felicidad. Yo creo que no hubo una persona que amara más servir a Santa Cruz que el Sin ingeniero duda. Percy Fernández, una vida dedicada al prójimo. Entonces él siempre nos hablaba de trabajar con el corazón. Un hombre grande, de un conocimiento, usted no sabe, un lector universal, porque no había libro famoso que él no conociera, un hombre que no solamente era muy culto, sino que era sabido en toda su profesión, pero en otras profesiones. Imagínese, sabía de memoria la Constitución Política del Estado, sabía de memoria la ley de municipalidades. Entonces él decía, autoridad que se mete a hacer algo debe conocer la ley. Y si uno va por el marco de la ley, no hay cómo pelarle, esa es su frase. Y después éramos personas mucho más jóvenes, como me toca a mí ser la secretaria de un área tan importante y que era mi especialidad. Yo vengo desde una mamá que hacía parques, jardines a gran escala, heredo ese gusto. Soy compañera del hijo mayor de Percy junto a mi esposo en la Universidad Católica de Córdoba y después de muchos años de ejercer la profesión haciendo jardines, él me convoca, voy, acepto el reto y siempre no salgo más de su lado. En esta situación, yo quiero indicar que trabajando mucho nos convocaba a 6 de la mañana a un gabinete para que la gente no pierda tiempo y pueda después ejercer su actividad. Decía muy contento, con una gran sonrisa. Era estricto, pero siempre era una persona que estaba atenta a que usted se sienta bien y decía, ¿cómo no me va a ir bien si ando en hombros de gigante? Imagínese el gran hombre, planificador de la ciudad, gestor de los grandes cambios, cómo nos trataba a su equipo. Entonces, tengo muchas vivencias, voy a contarlas, porque realmente Santa Cruz no solo tuvo al mejor alcalde de esta ciudad, sino al mejor alcalde de Bolivia. Hubo gente, lo visitaban muchos organismos internacionales, y una persona le dice, alcalde, escriba el manual del alcalde. ¡Wow! Se puso muy feliz porque él, mire lo que le contestó. ¿Sabe cuál es el manual del alcalde? Servir con amor. ¿Sabe qué más le va a agregar ese manual del alcalde? Ilusionarse en que usted va a solucionar los problemas y la necesidad de la gente. ¿Sabe cuál es el mejor manual del alcalde? Soñar en grande. No proyectarse a la Pequeño. burocracia, sino soñar de aquí a 200 años. Entonces, mire esa enseñanza, mire esa oportunidad que tuve al lado del ingeniero. Entonces, voy a celebrar, como usted dice, su vida, su actuar y los años que a mí me toca acompañarlos, donde hay un gran desarrollo en las obras públicas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Definitivamente Percy era, yo me atrevería a decir que un genio, ¿no? Por lo menos una persona neurodivergente, con un cerebro distinto, ¿no? Así como podemos ver cosas que llaman la atención tal vez en su forma de contestar a los ataques tal vez de la prensa en muchos casos de sus enemigos y esta forma jocosa que él tenía, pero esto que usted cuenta es una mente distinta, ¿no? Una Que a veces mente, no se puede imitar, ¿no? Yo creo es que no una tendremos mente brillante, ¿no? Es un genio. un Decían genio. el genio loco, no tenía nada de locura, ¿no? Él, Un loco cuerdo, ¿no? un Más loco bien. cuerdo, porque era una mente
como esas mentes yo creo que no nacen más que una cada Uno 100 cada, años o sí, sí. 200, entonces él, fíjese usted que un día llega, ya yo estaba de concejal, y me dice, ve Angeliquita, mira en la tele que una pobre gente se le murió su familiar. Y decía, he dejado absolutamente todo en ese hospital, absolutamente todo. Entonces yo me pongo a pensar que esa gente merece tener un entierro y un velorio con Sí. dignidad. Hagamos los salones de velatorios. Y si usted mira los salones de velatorios, que creamos uno por distrito, son mejor que los privados, que las misiones, porque lo hicimos todo con detalles, pintura, artesanía y arte misional. Entonces, una persona que venía de un barrio muy pobre, que pierde a su ser amado, entierra y vela a su ser amado en un salón con dignidad y en un cementerio hermoso. Hicimos el cementerio parque que está entre el distrito 8 y 13. Entonces, fíjese usted que él pensaba en la vida. Él nos decía, lo único que salva a la humanidad es educarse, es estudiar. Él contaba su historia y diga que cuando contaba la historia, mire yo que soy un poco más parezco, un poco no, todos llorábamos. Decía, al nacer, nací el tercer día de muerto mi padre. Fui el séptimo de 7 hermanos, en una pobreza franciscana. Mi mamá Piedades, lo sé el nombre porque nos contaba, y mi abuelita Juana se convirtieron en panaderas para poder sostener a tantos hijos. A mí me toca usar zapatos a los 6 años, ir a la escuela, pero siempre había la solidaridad del barrio. Él decía que era de la calle Guarne, de la capilla, en la esquina de la capilla. Entonces él dice, ¿qué mensaje daba él cuando inauguramos un módulo? Niños, la única salvación que uno tiene es estudiar. Estudien. Y mírenme aquí ahora, soy el alcalde. Entonces la gente aplaudía, mira a mí, se me eriza todavía todo el cuerpo cuando recuerdo esos momentos de que el alcalde contaba su propia historia. Y mire Y lo para que inspirar, decía, ¿no? ¿no? Claro, decía, aquí van a estudiar ustedes, los que vendrán. Es más, entonces mire estas cosas que uno decía del alcalde, yo veo revoloteando angelitos que aún no nacieron y que también vendrán a esta escuela. Una escuela digna para juventudes dignas. Y son escuelas muy hermosas, con una planta libre, donde la gente puede almorzar, con aulas de 64 metros cuadrados, con ventilación norte y sur, con los salones para que los niños se reúnan los profesores, con talleres especializados, los módulos bachillerato, y esa misma situación se aplica en el espacio público. Se llamaban escuelas vestidas de verde. El árbol, la grama, el cerramiento, la vereda, la iluminación, el patio cívico, las canchas deportivas, pero sobre todo el concepto de que usted sale de una casita pobre, en un barrio pobre, y llega a su gran escuela. ¿Qué ocasiona eso en un niño? El empoderarse. Y el alcalde hablaba todo el tiempo del empoderarse a un niño, a un joven, que se iba a ser un adulto de éxito, ese iba a ser un adulto que iba a tener la motivación para estudiar. Yo aprendí mucho, he sufrido muchísimo con la partida de nuestro querido alcalde, he sido leal con él siempre y lo seré por siempre porque sé cuál era su honestidad en su trabajo y cómo trabajó por Santa Cruz. Cada día que pasó fue para mí una enseñanza. Trabajé contenta, trabajé alegre y decir que puedo contar miles de anécdotas, así disfrutaba la entrega de una guardería, así disfrutaba la entrega, le gustaba mucho entregar parques. Teníamos un programa, fíjese Gustavo, que se llamaba La Municipalidad Planta un Bosque y teníamos una meta diaria de plantar miles de árboles porque decía una persona necesita 17 árboles para respirar. Entonces, en mi persona, en el equipo que he representado, porque eran muchos arquitectos, él es una inspiración, es una persona que nos deja un legado para que se cuide a Santa Cruz. Es una persona que deja no solo inspiración a los que estamos
a los que vendrán, y yo le aseguro que pasarán 200 años y vamos a seguir hablando de este gran hombre, de este gran, hoy convertido en un mito, ¿no? Antes, un líder que hace de su vida una vida al servicio público y una vida para solucionar los problemas de los más necesitados. Y yo creo que también un ejemplo para la juventud, ¿no? Para los nuevos líderes y los nuevos políticos que surjan, porque volviendo al tema este de las obras que hacían para las personas que fallecían, yo rescataría cómo él hacía el bien sin mirar a quién, ¿no? Velando por estas personas. Y es curioso cómo muchas veces pensamos, tal vez la gente puede pensar que ¿para qué hacer el bien? ¿Para qué ayudar? ¿No? Miremos, digamos, cómo él miraba por las personas que fallecían y qué entierro tuvo Percy ahora. Es increíble cuántas personas en Santa Cruz se movilizaron por él. Yo creo que eso nos muestra cómo al final se hace justicia y todo lo que hacemos en vida no es perdido. Entonces, para los jóvenes o los políticos que entren en la política y se puedan ver tentados por no hacer lo que tienen que hacer, que es hacer buenas obras por su pueblo, pueden ver en Percy de que vale la pena. De que, contrario a muchos otros políticos que tal vez han dedicado su carrera política a no solamente no ayudar y no hacer su trabajo, sino a hacer el mal, ¿no? Entonces, es muy, muy loable, la verdad, y me alegra mucho que nos pueda compartir a todos los que hemos sabido de Percy, pero tal vez no tantos detalles como nos está compartiendo, ¿no? Es increíble, o sea, que, como usted dice, que sea un hombre culto, que sepa estos datos, estas estadísticas de cuántos árboles necesita una persona para respirar y que a la vez tenga el corazón y la voluntad de ejecutarlo, eso es muy increíble. Gustavo, y no solo eso, él de forma analítica y científica analizaba la ciudad. Era un hombre conocedor del territorio. Entonces él decía, me complemento con los arquitectos porque también tienen unas 3 dimensiones, pero sobre todo también se rodeaba de otra gente, de otras ramas. El alcalde Percy Fernández no solamente era conocedor de su propia profesión, era un hombre conocedor del territorio. Y fíjese usted que nos hacía estos exámenes, qué vocación, y del departamento tiene San Javier, y quedaba así. San Javier dice, tiene una vocación ganadera. Y en San Javier, tener una vocación ganadera, hay mucha leche y es la región que más quesos produce. Y actualmente es donde están los grandes concursos. Entonces, bueno, apliquemos el conocimiento en la vocación de los barrios. ¿Qué vocación tiene la Villa Primero de Mayo? ¿Qué vocación tiene el Plan 3000? ¿Qué vocación tiene el distrito más alejado? Entonces, él iba graficando el territorio dependiendo de la vocación y eso iba en algo más allá, la necesidad. Es un hombre que no solamente él inicia la autonomía, yo quiero decir que en sus 3 primeras gestiones cortas, él da este grito de autonomía, es Percy Fernández, y en ese grito de autonomía nosotros tenemos una estructura municipal donde el 50% es ingreso propio y el otro 50% está distribuido en el TGN, Tesoro General de la Nación, impuesto a los hidrocarburos, y otros que vienen a hacer todos los créditos que usted saca de los organismos internacionales. Pero ese 50% que logra el alcalde Percy combina mucho y tiene mucho que ver en el desarrollo de la ejecución de grandes obras. El alcalde Percy, aparte de un conocedor, un hombre que hacía una ruta crítica. ¿Qué significa hacer una ruta crítica? Por ejemplo, le voy a dar el tema del Cambódromo. Nos dimos 90 días, imposible pensar. Entonces me dice, hágase una ruta crítica, yo me instalo en el Cambódromo con una carpa, creo que vivo en el Cambódromo, me voy con todo el equipo y hago mi ruta crítica, que es un ejercicio en el tiempo, que son las X y las y era imposible que yo pudiera hacer con 4 frentes. Entonces, me voy a cuál es mi distancia crítica, yo meto 8 frentes de trabajo. Esos 8 frentes, que era la parte de ingeniería y la parte de la ruta principal y la parte de veredas, le meto otros 8 frentes de jardinería. Entonces, vamos marcando y esa ruta crítica que se le cruza con el plazo, usted lo que hace es ejecutarla. 6 de la tarde iba el alcalde a ver mi avance diario, entonces no le fallamos a Santa Cruz
porque aquí había una demanda mayor, que era la demanda de cumplir el carnaval cruceño en un lugar hecho para el carnaval. Así manejamos la ciudad, Gustavo. De esa manera manejamos las demandas, las escuelas. Salimos de esa escuelita, que era una escuelita pobre, con una chapapa, como se ven en la foto, a dar un paso a la modernidad con un cambio de escala. Así modificamos esa pequeña posta sanitaria a un centro de salud de 24 horas con internación. Saltamos a los hospitales de segundo nivel con 140 camas. Entonces nosotros, con ese hombre científico, podíamos elaborar programas, proyectos y hacer una acción que se fue viendo en Santa Cruz. Entonces se convirtió en una ciudad bonita, en una ciudad con un paisaje urbano adecuado para los 2 millones de habitantes que éramos. Y lo que puedo decirle a Santa Cruz, que nos dedicábamos 24/7, que le metíamos ganas, que le metíamos conocimiento, pero sobre todo mucho amor. Nos decía de manera constante qué es una ciudad. Entonces uno está queriendo pensar respuesta filosófica y decía, una ciudad es su población. ¿Qué es Bolivia? Es su población, y a esa población es la que tenemos nosotros que responder. Fíjese usted que dentro de la ciudad de Santa Cruz, que tiene 140.000 hectáreas, Santa Cruz tiene casi el tamaño de ciudades como Italia. Entonces una ciudad con bastante extensión. Y decía, esta ciudad con bastante extensión tiene una zona urbana a la cual hay que llegar y una zona rural, y Santa Cruz de la Sierra tiene poca densidad. Entonces, fíjese, si usted va haciendo el análisis de habitantes por kilómetro cuadrado, la cantidad de áreas, cómo usted va a tratar la parte rural. Y nosotros tenemos distritos a 69 kilómetros de la ciudad, que sigue siendo municipio de Santa Cruz de la Sierra, donde ese colegio, esa guardería, esa plaza, esa historia, porque decía que en la vocación estaba conservar la historia, está también en el centro de la ciudad. Módulos como Cástulo Chávez, módulo espectacular de 36 aulas, que está sobre la avenida Cañoto, estamos hablando del centro, distrito 11. Usted tiene el mismo módulo en Montero Hoyo, a 2 cuadras de la plaza, o tiene en el distrito 14. Entonces, ¿qué nos lleva a todo este estudio del territorio? Es autonomía de gestión, el descentralizar servicios, que ese señor que vive a 68 kilómetros tenga su escuela, tenga su hospital, tenga su guardería, tenga su centro de salud, tenga su salón de velatorio, tenga su propio parque, y no tenga necesidad de trasladar a sus hijos a escuelas en el centro. Entonces, él quería con esto resolver la vida del vecino y la vecina, porque cómo empezaba su discurso: querido vecino, querida vecina, ¿cómo están, queridos? La palabra querido, que es muy propio del alcalde, es una palabra que habla de cariño, que habla de querencia, que habla de su comunicación a ese ciudadano, que, decía él, la única opción que tiene es su gobierno municipal. ¿Y por qué es la única opción? Porque tiene un sueldo básico, porque tiene 5 hijos, y el gobierno municipal le da servicios de manera gratuita y le mejora la vida, empodera la vida a estos estudiantes que dejan de ir a una escuela miserable y van a una escuela en las mejores condiciones, iguales que las escuelas privadas. Entonces, es mucho lo que hay que analizar en la gestión del ingeniero Percy. Él se gradúa en Córdoba, Argentina, el año 63, de ingeniero civil. Yo no había nacido. Él fue presidente de Obras Públicas, lo que hoy en día, unos años después, viene a ser un gobernador, antes un prefecto. Se postula, llega a ser presidente del Comité Pro Santa Cruz, entra en la parte activa cívica, es ministro de Estado de Siles Suazo. Después pasa él a postularse a la alcaldía, gana 3 gestiones, y en las gestiones que él pierde 2 elecciones seguidas, se postula a vicepresidente de la República. Entonces, fíjese usted qué vida activa. Y aparte, en los años que no ejerce un cargo público, él tenía su propia empresa constructora de caminos, de puentes, un hombre que recibió premios de la Sociedad de Ingenieros, destacado como el mejor ingeniero
de esta ciudad y posiblemente de Bolivia, es una vida llena de satisfacciones, llena de desafíos, llena de amor, porque no había un hombre más apasionado que el ingeniero Percy Fernández, con un carisma, que no haber otra persona así, auténtico. Él sentía y con mucha explosión también tuvo, ustedes saben, en su vida pública hacia la prensa. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún tipo ni de diplomacia, no. Él Nada. actuaba, respondía conforme a lo que sentía y era una persona demasiado expresiva. Claro, hay que entenderlo, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos de ser él una mente brillante, yo creo que si miramos en la historia, la mayoría de las mentes brillantes son así, tienen particularidades, pero vamos a resaltar lo bueno de su gran corazón, ¿no? Porque como usted ha dicho, no se puede ser un Percy Fernández sin tener un gran corazón, siendo alguien egoísta. Porque si yo velo solamente por mis intereses, no podría haber hecho tantas obras por los demás, ¿no? Quería preguntarle, Angélica, ¿cómo era Percy detrás de cámara y detrás de la política? Mire, detrás de cámara era una persona muy paternal. Era una persona que nos cuidaba. Él jamás abandonaba a un miembro de su equipo. Entonces, él hablaba mucho del personaje de un ser humano. Entonces decía, hay varios tipos de personajes. Está el niño feliz, el niño crítico, ha visto estas teorías de la psicología, está el niño abandonado y está el niño torpe. Entonces decía, yo soy un niño feliz. Él siempre estaba sonriendo. ¿Él se llamaba Tenía a sí mismo así, sí, él te decía: "Yo textualmente? soy el personaje feliz". Entonces, Ajá. ¿cómo no voy a ser feliz? Y soy un padre protector. Él se denominaba así. Entonces, él era un hombre extremadamente educado. A mí me decía de usted, Angeliquita, era muy agradecido con la gente que respondía. Sí, no puedo decir, no pasaba una mentira, no pasaba alguien que se la charlara. Si alguna persona, algún oficial tenía una labor y no la cumplía, le decía, no tiene por qué seguir a mi lado. Hay miles de personas que quisieran esta oportunidad y mucha gente se fue de su lado. Entonces, él era muy exigente, pero no tenía un mal carácter, nunca nos trataba muy bien. Sobre todo, en él primaba la educación extrema. Lógicamente, como toda persona, cuando se enojaba, explotaba, y con todo lo que explota una persona, peor él que no tenía ningún tipo de filtro, ningún tipo de hipocresía, ningún tipo de... No, él era como era. Entonces, un hombre verdaderamente de nuestra gente cruceña de antes, Camba, auténtico y decía lo que pensaba. Que incluso yo he visto en internet que la gente le aplaude incluso esto, ¿no? Porque es verdad que muchas veces vemos la diplomacia, lo que llamamos la educación, el saber estar. Los políticos saben hablar bien, no dicen las cosas, pero sus acciones son distintas. Entonces en Percy vemos cómo tal vez se le iban tal vez algunas veces las palabras, pero era sincero, ¿no? Decía las cosas como eran y cumplía. Yo lo que rescataría es esto, que tal vez lamentablemente no se ve en los políticos, el hablar y hacer las cosas. O Mire, sea, él era un hombre de palabra, imagino, él era un hombre de palabra y de ciencia, y de ciencia. aparte de amar. Yo le voy a Santa Cruz. Mire, me toca a mí ayudar en la campaña del año 2010. No acompaño la campaña del 2005 porque yo entro unos meses posterior que él me busca para que yo haga un trabajo determinado en los parques de la ciudad. Ya 5 años acompañándolo con, me acuerdo, un ingeniero que estaba ahí al lado, el arquitecto Áñez y algunos otros más, empezamos a hacer el programa de gobierno. Y en ese programa de gobierno me pone en una nota, él ya de candidato, haga un programa real. Uno puede decir, voy a inventar, como otros dicen, voy a hacer parques. No, 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 no. Entonces, en el programa real, de acuerdo a la economía, yo le pongo 50 módulos educativos y él no lo duda y entregamos 55 módulos educativos. O sea, esa era nuestra mentalidad de decirle a la gente que eso es lo menos común. Yo le digo lo menos común porque el político inventa de todo. ¿Cuántos parques? Vamos a hacer 30 parques, vamos a hacer eh, plazas en tantas unidades vecinales, creo que eran 200 plazas. Vamos a empezar ya hemos terminado 2 hospitales de segundo nivel, vamos a completar los 5 que requiere la ciudad, porque no es que usted va a meter hospitales, tiene que equiparlos y tiene que venir el TG del TGN, el ítem. Entonces,
todo lo que pusimos, vamos a hacer tantos kilómetros de calles pavimentadas, él llevaba a cabo su plan de gobierno. Lo que él le ofrecía al vecino, él iba dando cuenta. Aquí está, ya voy por el 30%, no era un verso, y lo cumplía y lo superaba. Entonces, no sé si eso ya existe, usted ve que le ofrecen de todo, pero no cumplen y no tienen ni se sonrojan en no cumplir lo que ofrecen, a quien ofreció tren eléctrico. O sea, es una cosa que él jamás ofreció algo que no cumpla y lo cumplía a cabalidad y lo cumplía inclusive por demás. Esta conducta, así la puedo definir, son conductas de ética, son conductas de la política que se hace para hacer el bien. Son conductas de las personas serias y las personas que estudian, porque yo también creo que la persona debe tener una formación. Entonces, y aparte de la ética, la formación, la responsabilidad y el poder hacer. Hace un ratito, Gustavo, usted me decía, no sabe cómo temó los últimos años con los salones de velatorio y los parques modelo. Fíjese usted que ese día que el pueblo salía de las calles a despedirlo, no sé si éramos 100,000 personas, la gente empezó a salir de las calles, de las calles, de las calles, iba el alcalde, habían banderas de Santa Cruz para Todos, que fue el partido que lo llevó en las últimas gestiones, pero yo vi a ese pueblo, la gente venía y me abrazaba, la gente lloraba, la gente vino del último rincón de Santa Cruz y la gente lo despidió con el amor que el alcalde merecía. Entonces, me paso yo a este hecho que hace ratito no le respondí, que yo creo que verdaderamente la gente hoy se siente en orfandad. Los planes de gobierno los cumplíamos a cabalidad. Lo que se hacía, se cumplía. No era aquí, bueno, tengo esta fecha, no, mire, van a disculpar, no terminé, no. Usted se hace una ruta crítica como técnico, usted cumple el plazo. Duplica, cuatriplica, hace el esfuerzo que sea para cumplir una obra pública que el pueblo lo demanda y que el pueblo le espera. Entonces, esa fue nuestra conducta para trabajar al lado de este gran técnico, porque sobre todo era un gran técnico, un gran político y un gran Ser hombre humano, que tenía persona. una visión más allá de la visión común de cualquier persona. El alcalde Percy Fernández siempre estuvo al lado del pueblo. Fíjese que entre sus grandes frases estaba, porque se enojaba también quien lo cuestionara, que era por lo general los medios de prensa, y decía, a mí no me va a elegir un grupo ni grupo, a mí voy a luchar la que me elige el pueblo, ¿no? Entonces, tenía muchas de estas frases en su cotidiano vivir, en su cotidiana lucha, porque el manejar una ciudad que no es algo estático, es algo vivo, es algo que vibra, es algo que tiene necesidad, él lo tomaba como un pulpo gigante, un gigante, es pensar en cómo usted va a ir solucionando y para qué está un administrador para solucionar los problemas de los vecinos. Quiero expresar que en esta última etapa de sus últimos 5 años, él se hizo demasiado sentimental. Entonces, una de las leyes que a él más lo emocionó y llegó a las lágrimas fue cuando sancionamos la ley de salud gratuita para todos. Entonces decía, este es el sueño de todo gobernante, haber logrado que la salud llegue al más necesitado de una forma gratuita. Fíjese usted que fuimos los primeros, después hizo el SUS el gobierno nacional. Nosotros hemos implementado un sistema que revolucionó la salud, que era gratuita para todos, con medicamentos, con atención, con operación dentro de lo que es nuestro primer y segundo nivel, que eran las competencias de ley. A esta felicidad que él tenía se sumó los salones de velatorio, solucionando un problema de profundo hecho, porque no es un problema menor. El hecho de no tener dónde ir a velar a su ser amado, a despedirlo, y el hecho de no tener cómo enterrarlo, también era una preocupación filosófica y profunda del alcalde. Entonces usted me va a decir que es contradictorio. Estamos hablando del nacer, del curarse, pero también cuál es el ciclo de la persona, el morir.
Cuando lo vi, mire usted, al alcalde Percy irse en ese cajón con la bandera cruceña, con un ramo de orquídeas, amaba las orquídeas, amaba las plantas, con las banderas de su partido, con las banderas verde, blanco y verde, con un pueblo que era una marea que salía de todos lados. Yo sentí una emoción profunda. Estaba triste, pero a la vez iba pasando por mi mente como una película todo el actuar público de un gran hombre, ¿no? De un gran gestor, de un gran líder, de un hombre que amó y que protegió a Santa Cruz como protege un padre. A mí me toca trabajar con él los últimos 15 años, ya el alcalde mayor, ¿no? Había una diferencia generacional de casi 3 décadas, pero la educación y el respeto que él sentía hasta por la gente mucho menor es destacable. La ilusión que le ponía a cada actuar es algo magnífico. Él decía, vamos a solucionar, y mire, ve a ir a este mantel, vamos a tejer con manos generosas, con manos artistas, con manos que solucionen la vida de la gente. Santa Cruz es un tejido que cada puntada, yo que tejo crochet, entonces lo entendí mejor al tejer. Él iba diciendo cada puntada de forma científica. Cuando usted habla un redondo y es tejedora, eso no es un redondo cualquiera, es un redondo que tiene aritmética y tiene que ir contando cuántas, 16 nuevas hileras. Entonces, de esa forma él veía la ciudad. Hablaba mucho de la gente, de los barrios, del vecino y la vecina. Él era un hombre que amaba la niñez como un amor porque se remontaba a su propia niñez, a la propia pueblo que era Santa Cruz. En los años, él nace el año 39. Entonces, todo es una consecuencia de una formación. Nos contaba sus estudios en Córdoba, Argentina. Yo estudio muchos años después en la misma ciudad y creo que tenía un respeto profundo por las personas que nos formamos en la ciudad donde él se forma de profesional. Santa Cruz hoy debe ser consciente que perdimos un grande, un hombre que transforma y construye y hace todo para que se construya. Nos falta, por supuesto, mucho por hacer, pero él da las bases, ¿no? Para que no la pare nadie a Santa Cruz, para que nadie la detenga, para que ninguna autoridad transitoria que no tenga esa visión grande la estanque. Entonces, eso es hoy un compromiso que tenemos de continuar este gran legado, esta gran obra, pero sobre todo imitar. Nadie es igual a nadie, ¿no? Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra forma de hacer, de expresarnos, de responder, pero hacer una imitación de las imitaciones buenas, de trabajar con el corazón, de servir, de planificar y de solucionar la vida de la gente. Eso quería decir precisamente que él dejó demostrado de que se puede, de que es posible, de que este cuento que tal vez nos hemos creído en Santa Cruz de que todavía estamos atrás en comparación a otras ciudades de otros países, de que tal vez que somos pobres en Bolivia, personas como Percy nos han demostrado de que no es así, de que teniendo esa visión, trabajando mucho con el corazón, es posible, ¿no? Yo creo que no solamente en Santa Cruz, en estas próximas elecciones necesitamos a alguien con un corazón así, sino también en Bolivia, ¿no? Yo creo que todos los bolivianos compartimos esto y sufrimos mucho por nuestra tierra, de pensar de que porque no ha nacido una persona con el patriotismo, con el amor a su tierra, como tenía Percy por Santa Cruz, es que tal vez no hemos podido avanzar. No porque nos falten recursos, no porque nos falte nada, sino nos ha faltado una persona como Percy. Ya no solo para Santa Cruz, ¿no? Sino a nivel Bolivia. Percy es un gigante, ¿no? Y Percy es un fenómeno político. Así hay que analizarlo, este gran hombre, gestor de grandes cambios. Hoy, más que nunca, que estamos sumidos en una profunda crisis económica, y no solo económica, mire, me animo a decir, estamos sumidos en una crisis moral. Porque, ¿qué ha pasado con esa clase política
que representa el ingeniero Percy, que representan hombres grandes que ha tenido el país, que hoy se ve desvalorizada con personas que la palabra no vale, que lo dicho no vale, que las promesas no valen más que para ganar un cargo. Entonces, esa pérdida del valor, aquí tenemos un valor, aquí tenemos el cambio de un hombre de grandes principios, debe forjarse un cambio generacional donde vuelva a valer la palabra, donde vuelva a valer lo que uno escribe, donde vuelva a valer lo que uno ofrece y donde haya una situación que se ha perdido, haya el pacto de caballeros, donde la gente pueda ver que los políticos adversarios se dan la mano y que ese adversario, como hemos visto en grandes ejemplos en la historia de la humanidad, pueda trabajar con su opositor. Fíjese usted cómo cambiaría la patria, cómo cambiaría Bolivia, cómo cambiaría el país si solamente se vuelvan a los códigos de la moral, éticos para mejorar. Fíjese, y voy a repetir una frase que decía el alcalde cuando alguien le decía, y si usted lo quería ver furia, usted agarraba y tenía que decirle al alcalde, mire, no hay plata. Había un oficial al cual le detectaba y al final se va porque le decía, no se puede, mire, no hay plata, alcalde, es imposible. Entonces él decía que el que decía no, que el que decía imposible, que el que decía no se puede, aquí estaba su estancamiento y así le decía, usted tiene la mente atrofiada. Usted tiene la mente atrofiada. Entonces yo me voy a este concepto del cual estábamos todos los días sumergidos al concepto grande. La solución está acá. Si yo no tengo la solución acá, en la mente, en querer hacerlo, en querer levantarme, en proponerme a solucionar, usted no lo va a hacer porque va a decir, no, no hay plata, los organismos internacionales no me dan, que no me aprueba. Siempre es bueno echarle la culpa al otro. Fíjese que así somos los seres humanos. Mire, me pasó esto, pero el culpable es este y esta. No, el que echa la culpa al otro y el que no se pone a la cabeza y el que no soluciona y el que no sale de ese estancamiento mental, no va a solucionar el problema de la patria. Yo, como un boliviano, boliviana, como una persona que ama este país, lo que más pido a Dios es que acabe, llegue el día de que hay un nuevo presidente y que se ponga con ese verdadero sentimiento de servir a la patria. Ya no estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de un sentimiento de patriotismo y se pueda solucionar el estancamiento en el que estamos por mentes mediocres. Se llama mediocridad, se llama absolutamente mediocridad y eso lo repetía todos los días el ingeniero Percy Fernández. Ojalá, porque esta pérdida no solamente la lamentó quienes éramos sus seguidores, las lamentaron todos. Fíjese usted que aquí Toda Santa Cruz. todo Santa Cruz, todo partido político a nivel departamental y nacional. Aquí ha habido los pésames de Evo Morales, los pésames de Arce Catacora, los pésames de todas las autoridades que no eran del partido del ingeniero Percy. Entonces usted dirá, ¿por qué? Porque se ganó el respeto. Se ganó el respeto. ¿Y cómo gana usted el respeto de la gente? Con acciones, con una moral intachable, con propuestas que cumplió a su pueblo y las hizo. Entonces, no solamente pasa porque el alcalde, no, pasa porque el alcalde mantenía los valores y una moral intachable de solucionar la vida a la gente. Y así que como desde los chicos en un municipio, no menos importante porque somos la ciudad más poblada de Bolivia, ¿por qué no aplicar una generosidad? Se llama generosidad de conocimiento, generosidad de llevarme bien para hacer las cosas como corresponde y sacar de un pozo en el que está sumido hoy Bolivia y que mucha gente con la que usted habla dice hay que irnos de este país. Mire qué lamentable. Hay que irnos de este país, dice la mayoría de la gente. Dios quiera que esta pérdida, esta ida de un hombre grande, de grandes quilates de la política boliviana, nos haga una reflexión masiva a todos. Me quedo pensando en todas las cualidades de Percy Fernández y, como decía antes, ¿no? Aparte de tener un buen corazón,
no se podría llegar a hacer tantas obras como él hizo sin tener una empatía, ¿no? Estuve viendo algunas cosas en internet de la gente, ¿no? Que siempre están las personas que resaltan lo negativo, pero yo creo que una persona que no tenga buenos sentimientos no puede hacer las cosas que él hizo. Entonces, si él vi un video en el que él dice cómo le cambió la vida por la educación. Él tuvo la oportunidad de estudiar fuera, de formarse. ¿Qué hizo él cuando fue alcalde? Lo que hicieron con ustedes, ¿no? Eh, Dieron a Santa Cruz muchas escuelas, escuelas que sean mejores, que hagan que los niños quieran estudiar. Entonces, todas estas cosas no se pueden hacer si no hay una empatía, si no hay un amor por el otro. Y me imagino que Percy no solamente quería que tengamos las mismas oportunidades que él tuvo, sino que tengamos mejores oportunidades. O sea que, qué gran hombre. Angélica, quiero preguntarle, ¿cuál fue el mejor consejo que le dio Percy de Santa Cruz a usted, para Santa Cruz? El mejor consejo que me dio el ingeniero Percy fue: trabaje con el corazón, trabaje por Santa Cruz. Fíjese usted que cuando él me invita a unirme a su equipo, ya él había sido electo y me dice una frase que a mí me toca: va y me busca mi trabajo. Los arquitectos, ingenieros que yo trabajaba, eran uno de sus mejores amigos, Valdivieso, Carlos Valdivieso y Jorge Valdivieso, y llega ahí y cualquier persona que nunca hemos pisado un cargo público, que estamos en la vida de confort privada, usted ya es suficiente. Yo ni siquiera sabía quién era el concejal, o sea, era una persona informada, pero no era una persona interiorizada con la política. Y él llega, yo vengo de hacer algunos jardines que estábamos haciendo, algunos condominios, y me dice: deje de trabajar para los ricos, aplique su conocimiento para los pobres. Me sentí mal, porque yo tenía casi un mes volteándolo al alcalde, porque en mi interior yo decía: no me meto ni loca a un cargo público, porque uno también, lo que me pasó a mí, Claro. que nunca llegó al extremo, pasaba en menor, diría yo, intensidad, porque ya lo mío superó, creo que batí récord, fui la primera exalcaldesa que metieron en una cárcel, y eso no existía, porque habían códigos, y la gente después de terminar una campaña se daba la mano, pero eso eso a mí me tocó. Deje de servir para la gente rica y vaya y aplique su conocimiento para el pobre, para el pueblo, para la gente que tiene necesidad. Y diga que tuve unos días más trabajando y dije: no, tiene razón el alcalde. Me dijo: no se va a hacer rica con esto, uno termina perdiendo plata, porque usted sé que va a trabajar de forma correcta y honesta, porque viene de un padre, de una madre, y viene de esa condición moral, pero la satisfacción que va a tener va a ir más allá de lo que pueda ir juntando y ganando el resto de sus días. Entonces, eso para mí fue un consejo grande. Trabaje para los necesitados. Qué interesante, ¿no? O sea que con esa reflexión fue que él la invitó y así fue que usted inició su carrera política al lado del ingeniero Percy. Así fue, yo inicié en la adversidad. Le cuento que cuando piso las oficinas de Parque y Jardín, no lo vi al alcalde 3 meses, porque él era el alcalde que estaba loco sin un peso. Entonces a mí me tocó una cartera que era la de Parques y Jardines. Vi ahí la miseria, Gustavo. ¿Por qué hay que ser miserable de tener unas oficinas con un hueco, con las maderas podridas, con un escritorio podrido de que nadie limpiaba, con piso de cemento, con baños que eran, no sé, usted no debe conocer, letrinas, eran Sí, unos sí, huecos los baños, no había un baño? Entonces, a mí me bárbaro. espanta, y todo lo que era, que se convirtió en un parque, era un basurero, era como un depósito de todos los residuos sólidos de toda la ciudad. Ahí empieza mi desafío, no lo molesto al alcalde. Como yo venía de trabajar en la empresa privada, empiezo a pedir apoyo para que la gente me colabore con las plantas, con las gramas, con los viveros. Pido ayuda desde mi mamá, la familia. Entonces, en 3 meses transformo las oficinas, porque yo me pensaba: ¿cómo voy a decirle a la gente que vengo a hacer los jardines si el lugar donde estoy es un lugar abandonado, tétrico? Entonces, fíjese usted, ¿quién venía de ser alcalde? Johnny Fernández.
¿Cuáles eran las condiciones de una oficina pública? Las peores. ¿Hablamos de qué año? Estamos hablando del año 2005. Él pierde las elecciones, los Fernández contra Percy. Entonces, ese es el hecho. Y vuelvo a reflexionar lo que él me decía años después. ¿Dónde estaba el retraso aquí? ¿Dónde está la miseria humana aquí? ¿Dónde está el decir no se puede hacer, no hay plata acá? Es un tema de mentalidad, es un tema de actitud. No había un solo parque. Empezamos a planificar, a diseñar. Yo viajo, fíjese usted, a Campo Grande. El presupuesto era 0.025, no había presupuesto. A mi jefe inmediato superior lo conozco después de un mes. Entonces, no apostaba nadie y me toca empiezo a diseñar eh, los proyectos de los parques con 2, 3 arquitectos que encuentro, hoy grandes amigos. Llevo las computadoras de mi oficina y al mes que estoy ahí roban las computadoras. Entonces, había como una cuestión interna de correrme. Volvemos a llevar otras computadoras, hacemos las denuncias. O sea, usted llevó sus propias Y computadoras las robaron. y se las robaron. Las robaron. Entonces, fíjese usted que eso es lo que yo le temía, entrar a un lugar de hostilidad donde lo político se interponga al bien común, pero no fui a quejarme al alcalde, seguí. Y el alcalde viene y me visita 3 meses después, me dice, ¿qué le parecieron tan hermosas sus oficinas? No, nunca supo él de todo y le dije, alcalde, no estaban así, pero ya están así. Así que, porque yo sabía cuál era la forma de ser el alcalde y así seguimos avanzando. Fui al consejo municipal y una concejal me dice, había una ex, como usted me dice, que se llamaba Gardenia. Me dice, hasta su nombre era de una flor y usted no lo va a poder hacer. Fíjese usted, un político diciendo no lo va a lograr. La gente aquí no le interesa. Entonces, ahí está el estancamiento de la gente, un estancamiento que lleva al no desarrollo de una región y de la patria. Ojalá todo eso cambie y la gente sepa y copiemos ese ejemplo de la mentalidad del alcalde, que yo lo copié desde el primer momento porque esa es mi forma de ser, de que las cosas se pueden hacer si está la actitud y está el decir sí puedo y sí se va a poder. Yo creo que hubo un encaje natural muy bueno, una fusión muy buena entre usted y el ingeniero Percy, ¿no? Así fue, nos llevamos bien desde el primer momento. Nunca me excedí ni fui confianzuda, respeté la diferencia de edad. Siempre me anuncié cuando me iba al despacho y él me decía, no toque la puerta, entre. Nunca lo hice. Dicen las personas que cuando salía, por eso me gusta Angeliquita porque es una persona educada. Entonces, él le gustaba los protocolos y que la gente Sí. haga y que la gente trabaje, ¿no? Entonces, fui una persona muy importante para el alcalde. Me sentí muy bien trabajando a su lado. Hoy estoy hablando, como usted me dice al inicio de la entrevista, de este gran hombre, de su vida, de lo que hizo, porque no quiero hablar del tema de la muerte, que es algo transitorio. Él está en un mejor lugar y él está hoy en día en cada barrio de esta ciudad, en Está cada más vivo que obra, nunca. está más vivo que nunca. Entonces, de eso hablo y con toda la experiencia de las muchas obras que hicimos a su lado, de las muchas acciones que realizamos y de todas estas enseñanzas que van a quedar en mí por siempre y que si tengo que escribirlo, hay que escribir toda esta gran acción municipal que cambia la ciudad, que cambia la escala, que soluciona la vida, como él decía, del vecino y la vecina y que podemos hoy decir qué orgullo de haber estado a su lado de este gran hombre, mi gran maestro, mi gran mentor. Y aprovecho para destacar que si Angélica pudo estar tantos años al lado de Percy Fernández es porque tuvo mérito. Y lo podemos ver en sus obras, en su forma de ser. He tenido la oportunidad de compartir con Angélica y veo que así como usted dice que tuvo un gran maestro, usted también fue una buena alumna. De no ser así, no hubiese podido estar tanto tiempo, ¿no? Hubiera estado tal vez un año o una gestión más corta. Entonces, muy bueno eso, Angélica, que por eso dije antes de que hubo un gran encaje. Usted tal vez en su posición de alumna, cuando estaba joven iniciando, encontró un hombre con una gran capacidad igual que usted y con un buen corazón.
Si no, no hubieran podido trabajar juntos tanto tiempo, ¿no? ¿Cuántos Ah, años trabajaron juntos? 16 años, 16 años. 16 años continuos, ¿no? Sus últimas gestiones, porque la última gestión fue de 6 años. ¿Cómo vivió usted el deterioro de salud del alcalduli? Mire, yo lo viví con tristeza, pero mire, siempre recordaba que él decía, tengo una mente joven y no me acompaña el cuerpo. Eso él decía los últimos años, pero decía, mi mente sigue igual que cuando yo tenía 20 años. Entonces, yo lo vi ya bastante, puede ser disminuido en lo físico, pero cuando pude conversar vi la mente igual, ¿no? Entonces yo Intacto. creo que él hasta el último momento ha estado igual, no importa que no lo acompañara, y me consolaba yo misma cuando decía, no me acompaña el físico, pero eso es solo el caparazón del auto, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decir. Es un hombre que dio todo. Imagínese, yo lo admiré desde jovencita. Él salió en la primera campaña con un tractor Nada más, amarillo. sí. Ese tractor va a estar en el corazón de toda Bolivia, de toda Santa Cruz. Él era un hombre integrador. ¿Por qué nos llamábamos Santa Cruz para todos? Porque él no estaba con discursos radicales, ni de izquierda ni de derecha. No era un hombre de centro, progresista. Esa era su ideología. Entonces él decía, hay que tener una ciudad para todos, porque a Santa Cruz llegan 60.000 nuevos habitantes por año. Viene la gente de La Paz, de Oruro, Potosí, y era un amante del pueblo boliviano. Entonces, esa condición la tuvimos su equipo. Yo jamás discriminé a nadie, ni que me vengan no. Yo trataba bien y solucionaba la vida del ciudadano, no la vida de ese ciudadano que con todo su derecho democrático tenía una tendencia política. Eso es totalmente normal y eso es totalmente natural. ¿Para qué está la democracia? Para pensar de forma diferente. Yo puedo pensar muy distinto a usted. Inclusive mis hijas son todas, así están en mi corazón, pero todas son así. Cada una tiene un pensamiento diferente. Él quiso al ser humano. No le importaba de dónde venga. Él respetó al ser humano y por eso nos llamamos Santa Cruz para todos. ¿Usted cree que él cumplió todos sus sueños para Santa Cruz? Yo creo que sí. Sí. Sí, 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 él se ha ido tranquilo. Mire, se fue el 1 de septiembre, el mes de Santa Cruz. ¿Qué amar el 1 de septiembre? Hicimos una ley donde el 1 de septiembre por siempre Santa Cruz celebraba con una Eucaristía en el altar chiquitano. Él esperaba el desfile. Oiga, yo no vi a alguien que tanto amara ver un desfile cívico y decía, está el patriotismo. ¿Sabe usted que quienes lo acompañábamos sabíamos que no se iba hasta que no se iba el último ciudadano de los miles de miles que pasaban? Amaba el desfile del 24 de septiembre. O sea, él era un hombre que realmente tenía en el corazón el amor a la patria, el amor a Santa Cruz. Entonces, esperaba el primero, esperaba el desfile del 24, se emocionaba con ese desfile. Cuando venía el desfile también de agosto de la patria, estaba ahí, Bueno, pero y el carnaval, ¿no? septiembre, ni se diga el carnaval, pero septiembre lo llenaba de amor y decía, miren sus discursos, escuchen, y la gente esperaba el discurso del no, mire cómo cantan los pajaritos. Entonces la gente quedaba así, escuchen, y entonces todos escuchábamos, fíjese cómo están floreciendo los árboles. Eso es Santa Cruz, es un trinar de árboles, es un trinar de pajaritos, de aves y de flores. Hoy está floreciendo Santa Cruz. Entonces era un poeta, ¿no? Y eso es lo que puedo decir. Los miles de los miles de los miles que pasaban y nosotros éramos sentadas acompañándolo hasta que se iba el último 2, 3 de la mañana, empezaba el desfile 3 de la tarde, imagínense usted. No había 12 horas. una persona que no se emocione y él a los miles les tiraba besos, saludos. Entonces, es algo grande que hay Podemos, que copiar de este ejemplo de vida de un gran líder, de un gran hombre, de un hombre que sobre todo jamás perdió su humildad, su sencillez y su amor por la gente. podemos decir que esperó entonces para esta fecha, ¿no? Para irse. Mire, si uno le ve la parte filosófica, pienso que sí. Una persona como él, Pienso que sí, se fue el 1 de septiembre, el mes de Santa Cruz, que él amó con toda la intensidad de su corazón. Tenía un respeto absoluto, usted no podía pisar una hormiga
Se enfurecía. Él decía, si hay un grillo hay que sacarlo. Entonces era un amante él de los árboles, de De los la animalitos. naturaleza. Era un amante de la naturaleza. Creo que por eso nos llevamos muy bien, porque él iba y me decía, ay, está produciendo sus árboles, Angélica. Él quería a la gente que amaba la naturaleza. Entonces, eh, un hombre que es realmente digno de imitar y que uno puede decir que es muy difícil que haya otra persona así, pero que hoy quienes quedamos y quienes aprendimos tenemos una obligación mayor de trabajar por un bien no menor, Gustavo, por un bien mayor que es un pueblo entero y su necesidad. Aprender de ese desapego y de ese gran interés de ayudar a su gente, ¿no? Así es. Hablando un poco de la creatividad, cuando le surgía una idea, que usted nos compartía antes, ¿no? Si a él le surgía una idea de hacer una obra para Santa Cruz, ¿cómo era eso? De la idea a la acción. Mire, él tenía en su escritorio una agenda llenada a mano. Él nunca fue de WhatsApp, no, no, él era del teléfono y de los mensajes concretos. Entonces, usted llegaba y el alcalde había hecho un dibujo de algo que se le ocurrió y decía, bueno, yo soy ingeniero, usted plásmelo, hágalo. Entonces, uno anotaba en una libreta y uno le traía un bosquejo del diseño. No sabe la felicidad que sentía, la satisfacción cuando usted y yo iba al día siguiente, así amanecía, me ponía con el equipo. Entonces, esas ideas él las plasmaba en un papel y nosotros las plasmábamos en un plano, en un diseño, en algo palpable ya para la ciudad. Así fue, así se Entonces sí que trabajó. era muy creativo, ¿no? Y Era muy estaba creativo. ¿Sabe qué fue una de sus grandes deseos pendientes? Quería hacer una gran laguna de regulación en Tarumá, ¿no? Entonces él decía, Santa Cruz se va a quedar en los próximos 20 o 30 años sin agua y hay que hacer una gran represa. Lo habló siempre. Y esa gran represa que va a venir de los valles y va a venir en esa altura, kilómetro 80, tiene que provisionar de agua a las comunidades, a los municipios y llegar a Santa Cruz. Y ahí le voy a pasar, Gustavo, ahí cuando él está dibujando esta idea, y bueno, es una idea que la gente que venga también la haga y que pensemos en el futuro. Esta gran represa va a ser no solamente, decía, generadora de dotarnos del agua que va a escasear en Santa Cruz, sino de dotarnos de electricidad. Entonces, las dijo, están escritas. ¿Pudo avanzar algo en eso él? En eso no, porque él no estaba en su competencia de ley. Él era alcalde de un municipio. Esto debería estar en la competencia de un gobernador. Okey. Así que puedo contar Una de las grandes cosas que dejó, ¿no? Ahí, una de las grandes cosas que dejó como una idea generadora, ¿no? ¿cuál era la visión de Percy Fernández de la juventud? Pensando en la juventud cruceña a futuro. Él decía que ese era el motor para salir adelante. Él amaba a los jóvenes. Los jóvenes se enloquecían por Percy. Yo creo que lo veían a Percy y eso sí que era la locura total, ¿no? Entonces, fíjese usted que a pesar de 80 años y un chico de 20, él significaba para ese joven un ideal de patrón, ¿no? Auténtico, carismático, sin patrones, sin era un hombre irreverente, él no le hacía la reverencia a nadie. Y libre para expresarse. Entonces, yo creo que hable al joven que hable, Percy Fernández significa un ejemplo a imitar. ¿Cómo enfrentaba Percy Fernández las burlas y las críticas? Pero no solo lo que hemos visto en los medios, ¿no? En la tele. Por ejemplo, a ese enojo que se puede ver en sus palabras, ¿pero eso le duraba mucho tiempo o era solo una explosión momentánea? Explosión momentánea. Salían las palabras y ya. Salía lo que sentía. Cuando ya íbamos en el micro decía, me excedí, ¿no? Y a mí me decía que iba a su lo vas a disculpar, Angeliquita. Yo sabía. Y yo le decía, no, no se preocupe. Y ya en el despacho, tan volcaba. Cero rencor, cero resentimiento. Un hombre sin ningún tipo de tenerle a alguien, mire, le tengo rabia, cero. No existía para él, ¿no? Era ese rato entonces. Y se acabó. Pero Así. interesante eso que dice, entonces él reflexionaba.
Él reflexionaba. Después de, preguntaba, ¿no? Sí, Me qué pasé. pena, me cedí. Entonces uno decía, no, no, no se preocupe, alcalde. ¿Usted no se sintió incómoda? Me decía, yo estaba siempre a su lado. No, 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 no tenga pena. Pero llegamos ya al despacho, lo acompañamos, no hablaba más del tema. Él pasaba la página. No hay. Ya está. Entonces no tenía rencor. Él no tenía ningún tipo de rencor en su corazón. Estuve viendo un video en el que se lo ve en una reunión en la que estaba el presidente en aquel entonces, Evo Morales, y se ve como él como que lo manda a callar. Estaba al lado y le voy a decir qué pasó. ¿Qué Lo fue eso? irritaba grandemente que una persona hable y que otra interrumpa. Cuando una persona hablaba, decía que por un tema de educación usted tenía que prestarle atención. Entonces ahí estaba hablando el ministro Carlos Romero y el presidente se puso a hablar con el ministro de Justicia y empezó a decirme, mira este par de maleducados. Entonces yo le digo, alcalde, creo que aquí, no sé, esperemos nomás. Claro, a mí un poco me dio temor. ¿Qué? Agarró y dijo, "Shh, maleducado, le está hablando el otro". O sea, él no soportaba que una persona interrumpa a otra persona cuando la persona hablaba. Eso fue lo que pasó ahí. Sí, no Podemos, le importó quién era. entonces podríamos decir que ese acto fue irreverente tal vez de decir, bueno, ¿cómo osas en decirle algo al presidente? Pero es entendible por lo que usted dice, ¿no? Él en esos momentos no mira quién es, sino mira la acción de decir, sí, muy presidente, pero se está hablando, se está haciendo algo, entonces no toleraba la falta de respeto, ¿no? Tal vez. No toleraba la falta de respeto ni consideración. Entre su esquema diario de vida estaba que nadie podía interrumpir a una persona que estaba hablando y menos no prestarle atención. Entonces, fíjese usted que a un gabinete nuestro, él nunca usó el WhatsApp. Él sí tenía celular, pero no usó el WhatsApp. No podía una persona ponerse a mirar celular porque el alcalde se enfurecía. Entonces, lo que optábamos, quienes trabajábamos para él, es dejar el celular o apagado, modo avión, o afuera directamente. Él tenía esas situaciones de consideración al prójimo demasiado inherentes a él, entonces ese hecho no lo soportó, lo aguantó un rato, me decía a mí, yo me quedaba muda porque yo sabía que al final el alcalde era una persona irreverente, entonces podía ser el presidente, el papa, y él iba a expresar su sentir que era que no se le estaba prestando atención al ministro en esos años de gobierno. Y al final funcionó, ¿no? Porque creo que hoy el ministro Sí, hicieron. sí, ellos se callaron, creo que él le dijo después va a disculpar. Y creo que también ellos consideraron los años mayor, que debe haber sido el mayor político de más años del país, ¿no? El alcalde Percy. Entonces hubo toda esa situación, pero el alcalde no callaba su sentir ante nadie. O sea, no era este es tal, no. No, 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 no. Él se expresaba. Él, genio y figura hasta la sepultura. Ese dicho le va muy bien a nuestro querido ingeniero Percy y él, su vida fue una vida de servicio, una vida de austeridad. Yo quiero decirle aquí a Santa Cruz, el auto más viejo de la alcaldía, que tiene eh, sus propios vehículos que están dentro del patrimonio municipal, él agarró una vagonetita vieja que le era fácil y él manejaba en un auto modesto. Entonces decía, ¿cómo la autoridad se va a ir en una vagonetanga si aquí lo que estamos es luchando para darle algo de confort a la gente pobre? Entonces él, con su propio ejemplo, demostraba lo que una autoridad estaba. Nunca ustedes lo veían elegante, siempre tenía unos pantalones caqui, nunca usó medias el alcalde, le incomodaban, camisa blanca, era un perfil de una persona muy de Sencillo, ¿no? acá, muy sencillo, y así sirvió siempre. Solo ponía su saco y su corbata para festejar la Santa Cruz en el mes de septiembre o algún otro evento protocolar. Después él estaba de una forma sencilla, ni siquiera usaba reloj, ¿no? Entonces, con eso quiero decir, ese gran alcalde y un gran hombre con mucha sencillez, muy auténtico que hemos tenido manejando la ciudad estos últimos años y que ha sido una gran bendición para Santa Cruz.
Si tuviera que describir a Percy Fernández en una sola palabra, ¿cuál sería? Una sola palabra como persona. Carismático. 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 Puedo así porque creo que no va a haber una persona con tanto carisma, ¿no? Entonces, carismático. ¿Cuál fue el momento más íntimo que compartió con él fuera de la política? Los momentos así que compartí fuera de la política fueron esas largas charlas después de la inauguración de una obra donde él nos hablaba de su vida y de cómo se debía continuar sirviendo a Santa Cruz. Entonces, fueron muchas charlas y eran un grupo reducido. Entonces, compartí y aprendí muchísimo del alcalde. O sea, charlas fuera del Ya trabajo, fuera del más trabajo, como... más distendidas, ¿no? Él tenía una actitud tal vez tipo padre con las personas que lo Sí, rodeaban. él tenía una Como- actitud de ¿sí? padre. Él era un padre protector. Era consejero tal vez, Aconsejaba todo todo el el tiempo. tiempo. Yo le cuento algo importante. Mi hija mayor decide por ser arquitecta, estudia arquitectura y es arquitecta. La segunda de mis hijas empieza la ingeniería, que primero es una eh, carrera general, puede ser ingeniero químico, ingeniero industrial, ingeniero petrolero, y está la ingeniería civil. Y él ya me dice, quiero hablar con el alcalde. Entonces yo pido, él la recibe y le dice, estudia la mejor de las ingenierías, ingeniería civil. Yo opté por esa y usted jamás se va a arrepentir. Y mi hija, hasta el día de hoy, que es ingeniera civil y trabaja en una empresa grande de ingeniería civil, agradece ese consejo que le dio el alcalde. La ingeniería civil soluciona la vida de la gente, hace cálculos de edificios, cálculos de carretera y es una forma de trabajar también la ciudad. Entonces, es un consejo muy valioso que le dio él a una de mis hijas, que hoy ejerce la misma profesión del alcalde de ingeniería civil. Entonces usted podría decir que él tenía respuesta para cualquier pregunta que usted pudiera tener, o sea, incluso a nivel personal, alguna Él duda. tenía respuesta para todo. Oiga, ¿y qué agilidad de cabeza? No, la respuesta era de inmediata, el consejo era de inmediato, se tomaba un café, le gustaba el café y el cigarro. Entonces se tomaba esos minutos, pero daba un consejo con sabiduría. O sea, que no es una sabiduría solamente por su formación profesional, académica, sino era algo nato que él tenía, ¿no? Era sabiduría Sabiduría de vida. de la vida. Así lo describo Gustavo, realmente sabiduría de la vida. Incluso desde su juventud. Es como si él hubiera tenido 90 años siempre, ¿no? Sí, él decía que los amigos le decían loco, loquillo, porque alguien le pregunta por qué le dicen el loco Percy. Y él decía que le decían por su forma de ser, por su forma de expresarse, por su forma de caminar, pero era un apodo de cariño. A él no le ofendía estos nombres que le ponían así de Que se ponía loco, contento, le le cuento. gustaba, ¿no? Se le gustaba. El loco Percy, y él inclusive decía, no, antes me decían loquillo, más bien ahora es loco. Entonces, no, él lo ponía contento. En su tiempo que estuvo trabajando con Percy Fernández y pudo verlo de cerca, ¿no? ¿Cómo era su actitud de él con las personas humildes, con las personas pobres? ¿Sabe qué? Era una actitud de mucho amor y de mucha protección. Él se conmovía con la gente pobre. Inclusive él decía, hay que dejarle algo a esta persona. Fíjese usted que cuando hubieron los 21 días que se confronta el país, el tema de Camacho, la gran preocupación era de que la gente que vivía el día a día no coma, y es ahí donde salen las ollas comunes y la bolsa solidaria. Entonces él tenía mucha pena de la gente pobre y era un sentimiento verdadero, un sentimiento de vida que él lo arrastraba y que él a la gente que pasaba necesidad, él quería y si hubiera podido en su bolsillo solucionar la vida. Él tenía ese sentimiento de gran amor y de padre protector a la gente más necesitada. Como debe ser un político, ¿no? Como Realmente. deberían ser todos, ¿no? Entonces, ojalá que copien un poco ahora que todo el mundo está mirando los episodios, la vida del ingeniero Percy. Ojalá un poquito agarren de esa mística, porque ¿sabe qué? No solamente era el decir, era su mística, un hombre absolutamente católico. Entonces, él leía la Biblia, entonces su vida iba de acuerdo a lo que él sentía. Realmente es una persona muy auténtica. ¿Usted recuerda frases que él haya dicho
en distintas ocasiones que le hayan marcado la vida, tal vez? Mire, decía una de las frases que decía siempre cuando se peleaba con las gremiales y les gritaba de todos los transportistas, la, el progreso. ¿Qué es el progreso? Decía, es la disconformidad de la población. Entonces, él, a pesar de que renegaba, decía, si no hubiera gente disconforme y que se expresa, no habría progreso. Entonces decía, la disconformidad, una de sus grandes frases, la disconformidad es la base del progreso. Fíjense, ¿no? Fíjense que no es fácil. ¿A qué Claro, político le gusta que lo critique? A ninguno. Pero al final él decía del día, la disconformidad es la base del progreso. Entonces, qué gran esa, hombre. mire, esa era una de sus grandes frases. Claro, porque pensando, seguramente cuando él escuchaba eso, es lo que le motivaba, era un reto, ¿no? Le Era un estaban reto. dando un trabajo, estamos disconformes con esto. Me imagino que él decía, bueno, pues hay que solucionar tal cosa. Así es, así es. Así él pensaba, así actuaba, así meditaba y así se hacían las cosas, ¿no? Porque decía, un día llegando a un parque donde se había decidido trasladar, mientras estaba el refugio de canes y felinos, llegamos de una señora muy alterada porque él se queda nomás en el micro y me dice, vaya usted que usted es más cara de palo, Angeliquito, usted resiste, me dice. Me bajo y la mujer me grita hasta de que me iba a morir delante de toda la tele. Entonces yo agarro, después de que grita y el alcalde observando, dice, disculpe señora, no debimos hacer aquí sin consultarle, usted tiene razón. Entonces la gente se calmó. No se hizo ahí el refugio, nos fuimos hasta la zona de los lotes al distrito 12, hasta que en La Pampa, en la isla, se hace el refugio, el gran refugio de canes y felinos, donde se le dé atención con clínica, con veterinaria y alimentación a las mascotas, a los perritos y los gatos abandonados. Llegamos a la oficina, pasa el episodio ese, miramos la tele y mostraban los medios y yo ahí aguantando, dice, es correcto lo que hizo señora. Y nos volví a repetir, si esa señora se hubiese callado, y hubiese aceptado algo que a ella no le comentaron, entonces estaría mal la humanidad, dice, estaría mal la humanidad. Y repetía mucho esa frase. Otra frase que repetía era, la democracia es cruel, o se gana o se pierde. Yo he perdido 2 elecciones seguidas. Y el que pierde tiene que aceptar al que gana y tiene que darle la mano y trabajar con él. Mire esas frases, mire esa filosofía de vida que hoy vemos una escasez de valores y una escasez de pensar en conciliar, en trabajar con todos. Entonces, por eso progresó Santa Cruz, por tener una persona que pensara así. Era una mente de avanzada. ¿Qué puede decirnos de cómo era, cómo veía Percy Fernández a la mujer? Él la veía como el ser más grande. Fíjese usted que hablaba de su mamá Piedade, hablaba de su Abuelita, ¿no? abuelita Juana, mucho nombraba a su hija, tenía una hija mujer, Ana María, pero la municipalidad estaba al 60%, 70% al mando de mujeres. Entonces, él tenía esta frase que decía, cuando la humanidad esté manejado y gobernado por mujeres, vamos a tener una humanidad mejorada. Entonces, él siempre decía que la mujer no solo era el sostén de su familia, sino que era una gran gestora de grandes cambios, de grandes oportunidades, porque eran personas trabajadoras y leales. Entonces, él decía, va a cambiar la humanidad cuando esté gobernada por mujeres. Y ese era su pensamiento, diría yo, de siempre y lo repetía muy a menudo. Oiga, curioso, ¿no? Porque creo que no es muy habitual en la política que los hombres piensen de esta manera y sobre todo cedan, ¿no? O concedan poder a la mujer, Fíjese usted quién lo cría al alcalde. su Si es mamá, un ¿no? niño huérfano, su mamá y su abuela, Qué mejor haciendo ejemplo. los grandes sacrificios. Y él logra ser un ingeniero civil contra todo pronóstico y contra toda adversidad. Entonces, él tiene un gran respeto a la mujer y si usted ve los videos, somos mujeres las que rodeamos al alcalde, ¿no? Entonces, siempre nos decía, cambiará la humanidad, cambiará Bolivia, Santa Cruz cuando esté gobernado por mujeres.
Esa era una de sus frases y era una gran admiración que él tenía al género porque decía que tenía toda la opción de generosidad, de trabajo, de responsabilidad, de honestidad, pero sobre todo de constancia una mujer. Y lo hablaba y si usted le hace una entrevista a cualquier varón del gabinete del ingeniero Percy va a ver que esa era la frase que él ponderaba de manera continua. Si Percy Fernández pudiera hablar con nosotros ahorita, con todo lo que usted lo recuerda, ¿cuál cree que sería su mensaje para Santa Cruz? Santa Cruz va sola, va adelante. A Santa Cruz nadie la para. Recuperemos Santa Cruz. Estoy segura que eso nos diría. Arquitecta Angélica, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por abrirnos su corazón para contarnos tantas cosas interesantes de quién fue o quién es Percy Fernández, porque va a seguir siendo alguien grande en todos nuestros corazones y aquí en la historia y aquí en Santa Cruz, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gustavo, con este retrato de el artista plástico Ángel Blanco. Ahí está su esencia, en Este ese gusto. tallado que han traído el otro día desde los barrios, pero él va a ser el recuerdo vivo en cada obra, en cada barrio, en cada distrito, en cada acción y en cada dicho. Él es y será por siempre el gran alcalde que todos hemos querido y que todos recordamos. Yo solo puedo decirle gracias, Percy. Gracias, alcalde. Usted allá va a seguir protegiéndonos. El mejor de todos los tiempos. Lo queremos mucho. Angélica, quiero hacerle un pequeño obsequio. Este es un libro que hizo mi papá. En el mes de Santa Cruz, mi padre fue un amante, es un amante de Santa Cruz, hizo muchísimos libros costumbristas y este es un libro de poema Camba. Percy Fernández en know-how es un peto. Impone respeto, es un cambaneto. Qué bello. Gracias. Qué Muchas lindo. gracias, Muchas Angélica. gracias por regalármelo, Gustavo. Y bueno, sigan adelante, hermoso, su programa, su podcast y todo el equipo que lo acompaña. Gracias. Gracias a todos por vernos y ya saben, siempre vamos a guardar a Percy Fernández en nuestro corazón. Suscríbete a nuestro canal para más contenido como este.